Bien, bueno, entonces a ver, le voy a compartir entonces eh, la clase de hoy que tenemos que terminar de ver, que nos quedamos en lo de reproducción de plantas, ¿sí? Que ya habíamos visto lo que era, a ver, esperen que, bien, ya habíamos visto entonces algunos de los tipos de reproducciones que tenían las plantas, que yo lo había hecho repasen un poco también de lo de que habían visto ya en botánica. Bien, a ver, esperemos que se comparta. Bien, ahí que se está compartiendo. Entonces ya habíamos visto un poco lo que era em, la reproducción de las plantas, los mecanismos de reproducción que tenían, que dijimos que iban a ser reproducción sexual y asexual. Vimos que la que tenía reproducción sexual, em, las que tenían reproducción sexual podían ser autógamas o alógamas. Y ahora nos falta ver las de reproducción asexual, ¿sí? Todos estos mecanismos son importantes que lo podamos diferenciar para después poder aplicar las técnicas de mejoramiento, ¿sí? De forma más, eh, de una forma correcta y eficiente, ¿sí? Porque es importante que puedan diferenciar las estructuras florales, no todas las flores son iguales. Ya vamos a ver también que el proceso de fecundación, habíamos dicho que también íbamos a tener una doble fecundación en el caso de las especies de las angiospermas, ¿sí? Y una doble fecundación. Y nos habíamos quedado acá en las especies alógamas, ¿sí? Habíamos visto las especies autógamas, que eran aquellas que se autofecundaban, o sea, que producían su propio polen, y con ese propio polen se fecundaban a la misma flor, ¿sí? Eran plantas hermafroditas, plantas que tenían flores perfectas, ¿sí? Que podían llegar a tener una polinización cruzada de 0 a 5%, o sea, casi nada, ¿sí? Y vimos que daba el tabaco, el arroz, el durazno, el trébol, ¿sí? Eran dentro de las autógamas. Los efectos de la autofecundación, sí, que eso me había faltado de explicarle bien. El proceso, ¿cuál vendría a ser la desventaja de esto de que se autofecunde, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que en cada ciclo, ¿sí? Generacional de la planta, que se reproduce por autofecundación, o sea que produce el polen para fecundarse a sí misma, la proporción de los heterocigotas se va a reducir en un 50%, mientras que los homocigotas aumentan en la misma proporción. ¿Por qué se va a dar esto? Porque vamos a estar cruzando individuos de el mismo genotipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una planta que tiene un genotipo A grande, A chiquita, ¿sí? Si se produce la autofecundación se designa con esta palabra, con este símbolo, ¿sí? El símbolo de la arroba, eso significa autofecundación, ¿sí? Si nosotros hacemos que esta planta con este genotipo se autofecunde, me va a generar otra planta, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando se autofecunde? Eso quiere decir que este gen heterocigota, ¿sí? Se va a cruzar con otro que también va a ser heterocigota. ¿Por qué? Porque el ovario va a tener la misma carga genética que el polen. ¿Por qué? Porque estamos en la planta que se fecunda a sí misma. Entonces vamos a tener individuos que van a ser homocigotas dominantes y individuos que sean homocigotas recesivos, ¿sí? Eso pasa cuando se produce ese intercambio genético, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos 50% perdón, 50% de heterocigotas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar?
Si esta planta que me va a dar todos estos genotipos, ¿sí? Pero si a esta planta yo justo elijo las semillas que tienen esta carga genética, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tiene los mismos alelos. Entonces, ya no voy a tener heterocigotas, sino que solamente se van a fijar los homocigotas, ¿sí? Entonces empiezan a aumentar la cantidad de homocigotas y empieza a disminuir la cantidad de heterocigotas, ¿sí? Entonces, cuando yo llevo varias generaciones vendrían a ser como 5 generaciones como mínimo, autofecundando, 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 va a formar lo que se llaman líneas puras, ¿sí? ¿Qué son las líneas puras? Las líneas puras son un individuo que va a tener genes em, homogéneos, ¿sí? O sea, homocigotas. No hay casi heterocigotas, ¿sí? Entonces, si yo quiero seleccionar dentro de esa línea pura, no voy a poder porque no hay variabilidad genética, ¿sí? Todos los genes son prácticamente similares, ¿bien? Entonces, cuando yo hago varias autofecundaciones, voy a llegar a línea pura, ¿sí? Entonces, estas líneas puras son las que van a reproducir las características a través de las semillas, ¿sí? Entonces, dentro de la línea pura no voy a tener variación genética porque alcanzó la homocigosis, ¿sí? Tiene genes homocigotas para un determinado carácter, ¿sí? ¿Qué carácter? Aquel carácter que a mí me interese como mejorador, altura de planta, formación de frutos, ¿sí? Entonces, la autofecundación me va a formar a mí líneas puras, ¿sí? Entonces, en estas especies que se autofecundan, la selección individual va a generar individuos homocigotos puros, ¿sí? Caracteres uniformes, ¿bien? Entonces, prácticamente no se puede seleccionar dentro de esta población, ¿sí? Entonces, una población autógama va a estar formada por un número muy grande de homocigotas, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica, esto por lo general no vamos a obtener 100% homocigóticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguno de estos individuos homocigóticos va a tener homocigotas recesivos y esos homocigotas recesivos pueden llegar a tener genes letales, entonces se van a morir, ¿sí? Se eliminan o son susceptibles a algunas enfermedades, entonces no se adaptan al ambiente y se mueren, ¿sí? Entonces, con el tiempo, esta población autógama, ¿sí? Va a tener un número reducido de homocigotos, ¿sí? A los que pertenecen la mayoría de los individuos de la población, ¿sí? Entonces, si bien voy a tener una población homocigota, pero corro el riesgo de que esos homocigotas sean homocigotas para genes letales o genes que me reducen la resistencia de esa planta a determinadas enfermedades, entonces voy a reducir también el número de individuos dentro de esa población autofecundada. Y también, en el caso de Mendel, ¿sí? Que había demostrado que el heterocigota, que habíamos visto hace rato, nosotros sabíamos que teníamos un heterocigota, ¿sí? La autofecundación continua de este heterocigota disminuye esa heterocigosis, ¿sí? Entonces, en pocas generaciones se llega a una población con número de individuos homocigotas dominantes y homocigotas recesivos y una producción muy pequeña de heterocigota, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre voy a estar seleccionando o los homocigotas dominantes o los homocigotas recesivos. Y voy a empezar a descartar los heterocigotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa en la autofecundación. Forma gametos, ¿sí? Con alelos iguales, ¿sí? No alelos diferentes. Y sabemos los que tienen alelos diferentes forman un heterocigoto, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en las especies autofecundadas. Se produce como una homogeneización eh, de esos genes y obtenemos líneas puras, ¿sí? En el caso de en el caso de las alógamas, habíamos dicho que acá teníamos polinización cruzada. Entonces acá sí había un intercambio de genes, ¿sí?
entre especies, entre la que hacía de hembra y el que hacía de macho, había un intercambio de genes, entonces sí vamos a tener variabilidad genética y dentro de estas especies teníamos el maíz, el centeno, el manzano, melón, alfalfa, zanahoria, peral, ¿sí? Girasol. Todas estas eran las especies que tienen reproducción por fecundación cruzada, ¿sí? O alogamia, ¿sí? ¿Qué es la alogamia? Es el producto de esta fecundación cruzada, ¿sí? Entonces, los principales efectos de la alogamia, ¿cuáles van a ser? A diferencia de la autogamia, que era la autofecundación, en la alogamia hay variabilidad genética, ¿sí? Hay una alta variabilidad genética, ¿por qué? Porque hay intercambio de genes, ¿sí? Entonces, precisamente por este sistema de polinización cruzada se intercambian los genes, ¿sí? Y producto de esta fecundación cruzada disminuye la proporción de homocigota respecto a los heterocigotas, ¿sí? Entonces voy a tener muy pocos individuos homocigotas, ¿sí? Por eso es difícil seleccionar un individuo homocigota. ¿Por qué? Porque voy a tener una alta variabilidad de genes, entonces van a predominar los heterocigotas, ¿sí? ¿Por qué? Por la dominancia, ¿sí? Y además, estos genes que son homocigotas pueden tener genes nocivos o letales, lo que va a hacer que se mueran. Pero esos genes nocivos o letales pueden quedar enmascarados en el heterocigota, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado con ese heterocigota de qué gen está enmascarando, cuáles son los genes dominantes, cuáles son los genes recesivos, ¿sí? Pero en la alogamia ya es totalmente diferente porque tenemos variabilidad genética, pocos homocigotas y mucho más predominio de heterocigota, diferente a la autogamia, que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, en el caso de la alogamia, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Podemos utilizar métodos especiales, ¿sí? Para que esos genes letales que están ocultos en el heterocigota, ¿sí? Se expresen fácilmente, por lo tanto, se requiere trabajar con altas poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si tengo genes letales dentro de mi población? Uso altas poblaciones, ¿sí? Entonces ahí se expresan rápidamente esos genes letales. Necesito varias generaciones, ya que los procedimientos de selección son lentos, ¿sí? No es que cruzo y ya me va a salir el gen letal, ¿no? Son varias generaciones que tengo que hacer como mínimo 6 generaciones, 5 cruzamientos, para poder determinar si hay genes letales dentro de esa población, ¿sí? Entonces, como ven, la alogamia sí me genera variabilidad genética, mientras que la autogamia no me genera variabilidad genética porque siempre estamos seleccionando el mismo gen, ¿sí? Entonces vamos a tener una alta proporción de individuos homocigotos, ¿sí? Pero también, aparte de las especies autógamas y alógamas, podemos también tener especies de polinización mixta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas plantas que van a tener polinización cruzada y autopolinización en diferentes grados, ¿sí? Pueden tener de 5 a 25% de polinización cruzada, ¿sí? Y el resto de autofecundación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos al algodón y al sorgo que tienen esta polinización mixta, ¿sí? Entonces, el algodón se estima que tiene una polinización cruzada de 5 a 25%, aunque en algunos casos también se observó una polinización cruzada del 50%, ¿sí? Sobre todo en lugares donde hay abundancia de insectos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los insectos ayudan a la polinización, ¿sí? Entonces, aumentan el porcentaje de polinización cruzada, ¿sí? La presencia de insectos me aumenta el porcentaje de polinización cruzada, ¿bien? Porque la polinización se puede dar por insectos o por el viento, ¿sí? Son cualquiera de los agentes de polinización. En el caso del sorgo, ¿sí? El porcentaje de polinización cruzada es del 5%, ¿sí? Pero también este porcentaje varía según el lugar donde se encuentran, ¿sí? En el caso de lugares con altas temperaturas y baja humedad relativa, este porcentaje aumenta, ¿sí? Podemos tener mucho más
porcentaje de polinización cruzada en lugares donde tengo alta temperatura y baja humedad, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver. En el caso del sorgo tiene que ver con las condiciones ambientales y en el caso del algodón tiene que ver con los agentes de polinización, ¿sí? Pero en este caso de estas especies es una polinización mixta. Tiene un poco de polinización cruzada y un poco de autofecundación, ¿sí? Son estrategias que obviamente las especies fueron buscando de manera eh, de asegurar la sobrevivencia y la supervivencia, mejor dicho, de las especies, ¿sí? Poder sobrevivir a determinadas condiciones ambientales, sobrevivir a la poca dispersión de las semillas, ¿sí? Entonces van adaptando su estrategia y el objetivo de ella es perpetuar su especie. Entonces, ¿cómo lo hace? Aplicando los dos tipos de polinización, ¿sí? La cruzada y la autopolinización. Bien. Y después tenemos ya lo que es la reproducción asexual, ¿sí? Entonces hasta acá lo que es polinización mixta, alogamia y autogamia es todo reproducción sexual, intervienen los genes, ¿sí? En mayor o menor medida hay variación genética, no hay variación genética, pero hay formación de gametos femeninos, masculinos, que se van a fusionar y van a formar el cigoto, ¿sí? En cambio, ya cuando pasamos a la reproducción asexual, ¿sí? La reproducción asexual se va a caracterizar porque no intervienen los gametos, no hay formación de gametos, ¿sí? No hay meiosis para formación de gametos, ¿bien? Entonces no hay reducción del número cromosómico, ¿sí? Precisamente como no hay meiosis, no se reduce el número cromosómico, no hay formación de células sexuales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo se produce la reproducción entonces si no se la da de forma sexual? No hay fecundación, ¿sí? Lo que va a pasar es que las células se van a reproducir por mitosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una célula madre va a originar dos células hijas idénticas con la misma información genética, ¿sí? Entonces, las células se van a reproducir por mitosis. Por lo tanto, a ver, esperen. ¿Alguien le puede enviar el link? Porque yo lo tengo en la compu y no se lo puedo mandar a... ay, ¿cómo se llama esta chica? A Gabriela Castillo. Si alguien le, por favor, pueden compartir el link de la clase por el grupo, ¿sí? Por favor. Bien, como le decía entonces, las células se reproducen por mitosis, ¿sí? No hay intercambio genético, no hay formación de gametas, no hay meiosis, ¿sí? Solamente hay mitosis. Célula madre se divide y da dos células hijas con idéntica información genética, ¿sí? Entonces la constitución genética va a ser igual a la madre que le dio origen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a heredar las mismas características de la madre. Bien, entonces la reproducción asexual puede ser vegetativa o apomíctica, ¿sí? Eh, por lo tanto, se le dice reproducción, pero, o sea, no es una reproducción en sí, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que no hay esa formación de los gametos sexuales, ¿sí? Entonces, tenemos reproducción asexual, reproducción vegetativa o apomíctica, ¿sí? Lo que va a pasar cuando se produzca estas reproducciones asexuales es una multiplicación, ¿sí? No es una reproducción, sino una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? De las células. Multiplicación de células por mitosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada organismo es producido, ¿sí? Cada organismo va a multiplicar sus células para generar un nuevo individuo, ¿sí? Entonces, el nuevo individuo va a ser producto de la multiplicación de las células que le dio origen, digamos, ¿sí? Em, entonces, eso es una reproducción asexual, ¿sí? Estos tipos de reproducciones, ¿sí? Se van a dar
a partir de partes vegetativas de la planta, ¿sí? La planta va a tener diferentes órganos que van a servir como, em, van a servir em, como punto de partida para que se genere ese nuevo organismo, ¿sí? Entonces, pueden ser hojas, pueden ser parte de las raíces, pueden ser ramas, ¿sí? Todos esos órganos de las plantas, son partes vegetativas de la planta, van a tener el potencial para generar un nuevo individuo, ¿sí? Eh, Sin embargo, en este grupo vamos a tener plantas que poseen órganos sexuales funcionales con capacidad para reproducirse sexualmente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos plantas que se reproducen sexualmente, o sea, plantas que, em, forman gametos y van a formar semillas, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque hay plantas que yo utilizo la parte vegetativa para multiplicarla y otras plantas en las que voy a usar la semilla para multiplicarla, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser, el tiempo que me lleva a mí pasar de una planta, ¿sí? Eh, O sea, el tiempo que me va a llevar formar una planta. La semilla va a necesitar mucho más tiempo para formar una nueva planta. ¿Por qué? Porque se tiene que dar todos los procesos que vimos en forraje de cómo se forma, cuáles son las etapas por las que pasa la semilla. Vimos que teníamos la imbibición, ¿sí? Donde la semilla se nutría, absorbía el agua, empezaba toda la actividad metabólica para formar la radícula, la plúmula, después teníamos la expansión en el caso de que formen, de que sea una monocotiledoña o dicotiledoña que va a formar el epicótilo, el hipocótilo, ¿sí? Los cotiledones y todo eso lleva un tiempo hasta tener una plántula, ¿sí? Diferente a que cuando yo saco un esqueje, lo hago enraizar y ya tengo la planta, ¿sí? Muchos debe ser que sacaron ramitas de alguna planta o a veces ven una planta en la calle, arrancan las ramitas, se la llevan a su casa, la hacen prender, ¿sí? Bueno, ese hacer prender es hacer enraizar esa estaca, ¿sí? Es una estaca, y formar un nuevo individuo y lo tienen rápido, ¿sí? Diferente a que yo vaya a la semillera, plante la semillita, la riegue, espere que pase todas las etapas de semilla, ¿sí? La etapa de germinación, la etapa de establecimiento, ¿sí? La etapa de emergencia, la etapa de establecimiento, hasta tallar la plántula, lleva mucho más tiempo, ¿sí? Y es más, en el caso de los árboles frutales, se utiliza mucho esto de los esquejes. ¿Por qué? Porque me acorta también el tiempo de producción, ¿sí? Porque una planta entra en producción, en el caso de los frutales, entra en producción a partir del quinto, sexto año recién, ¿sí? Entonces tengo que esperar 5 años, 6 años para recién poder tener fruto, cosa que yo lo puedo acortar si uso un pie que ya está establecido, un pie de injerto que ya está establecido, que ya pasó todo ese tiempo, y le injerto una rama joven, pero sí va a llegar a fructificar, ¿sí? Entonces, la técnica del injerto me acorta ese tiempo para poder llegar más rápido a la fructificación, ¿sí? Entonces, esto de la reproducción sexual, perdón, de la reproducción asexual vegetativa, tiene que ver con esto de los periodos que necesita la planta para formar un nuevo individuo. Con la reproducción asexual vegetativa yo acorto ese tiempo, ¿sí? Entonces, por eso me dice que si bien hay especies que que tienen órganos sexuales, que son funcionales, o sea, que van a formar semillas, que tienen la fecundación, ya sea cruzada o una autofecundación, pero en producción se utiliza mucho más la práctica de reproducción vegetativa o propagación vegetativa,
¿sí? Entonces, en el caso de la frutilla, que se utilizan los estolones, ¿sí? En el caso de la vid, que se usan acodos. En el caso de la cebolla, que usamos los bulbos. En el ajo también usamos bulbos, ¿sí? Hacemos eh, la producción de ajo a partir del bulbo. En el caso de los bananos se reproducen por cormos. em, en el caso del plátano por rizoma, la papa por medio de tubérculos, que tenemos la papa, tenemos la semilla de papa, que esperamos que esa flor me dé una semilla y después yo siembro la semilla de la papa y tenemos la papa semilla, que como nosotros sabemos, el tubérculo de la papa tiene unos pequeños puntitos que todo el mundo le dice los ojos de la papa, pero en realidad no es el ojo, sino es, bueno, tiene estomas, pero también tiene las yemas, ¿sí? Esos son yemas que si uno las trocea a la papa, a partir de esa porción podemos obtener un nuevo individuo, ¿sí? Y es por multiplicación vegetativa. Después las estacas de los árboles frutales y ornamentales, ¿sí? Los esquejes de geranio, e injerto de la mayoría de los frutales. Raíces en el caso de camote, en caso de batata, ¿sí? De la yuca, se utilizan raíces. Los tallos aéreos de la caña de azúcar, los hijuelos y los gladiolos en nopal, ¿sí? Que son no sé si vieron el nopal, que son como vendrían a ser como las pencas que tenemos nosotros acá, bueno, eso se llaman cladiolos, ¿sí? A partir de eso también se produce una multiplicación vegetativa, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con este tipo de reproducción? ¿Sí? Este, mm, en este tipo de reproducción vamos a tener que las plantas van a ser genéticamente idénticas a la madre, ¿sí? Entonces, si la madre tenía una determinada altura, estas plantas obtenidas por multiplicación vegetativa van a tener la misma altura. Si las madres, o sea, si las plantas madre de donde yo extraje ese esqueje, ese injerto, esa yema, tenía una determinada enfermedad, estos individuos también van a tener la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, en el caso de estos ejemplos que yo le puse acá, nosotros en producción, ¿sí? Si ustedes van a cualquier finca y ven cómo se hace la producción de cebolla, se hace a partir de bulbos. La semilla solamente se va a utilizar, solamente van a sembrar semilla de cebolla en el caso que quieren hacer un mejoramiento, ¿sí? En el caso que quieren hacer un mejoramiento, que quieren un mayor tamaño de bulbo, más número de bulbos, o menos acidez o más acidez, depende de lo que uno busque, recién se utiliza la semilla para reproducir la especie. Pero para producción se utiliza el bulbo. ¿Por qué? Porque me acorta el periodo de producción, ¿sí? Tengo el producto mucho más rápido, ¿sí? No tengo que esperar a que germine la semilla, que establezca la plántula, todo, sino que ya directamente me acorta ese tiempo y directamente tengo la planta, ¿sí? Entonces, para producción se utiliza la multiplicación vegetativa. También vamos a tener plantas, ¿sí? Que en ciertas condiciones ambientales no van a producir semillas, ¿sí? Hay condiciones ambientales como estrés hídrico, ¿sí? Que hace que la planta no produzca semillas. ¿Por qué? Porque va a estar más interesada en cumplir otras funciones que en gastar energía para producir semillas, ¿sí? Por lo tanto, cuando no pueda producir semillas, su reproducción es exclusivamente vegetativa. Por ejemplo, la caña de azúcar, ¿sí? La caña de azúcar necesita una determinada cantidad de temperatura, de grados día, para que pueda generar semillas. Entonces, lo que se hace caña planta, ¿sí? Y caña semilla. Entonces, se hacen plantaciones de caña que van a ser luego troceadas para colocarla como planta semilla, ¿sí? En el caso de la naranja, también se usan los injertos. Caso de la manzana, hay unos que son partenocárpicos, ¿sí? Que no necesita semillas. El plátano, el banano también es partenocárpico, ¿sí? No se reproduce por semilla. Las orquídeas también se guardan por ejemplo, las yemas, ¿sí?
Se guardan las yemas y esas yemas son las que después se hacen prender y de ahí sale la orquídea, ¿sí? No por semilla. Tulipanes, gladiolos, también se guardan los bulbos y a partir del bulbo se obtiene una nueva planta, ¿sí? Entonces, estos no llegan a semillar, sino que se utilizan alguna parte vegetativa para generar el nuevo individuo, ¿sí? Entonces, las plantas propagadas asexualmente se van a denominar clon, ¿sí? Entonces, el día de hoy ya saben lo que es una línea pura y ahora ya saben lo que es un clon, ¿sí? Un clon es el individuo obtenido por reproducción asexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufre mitosis a partir de una célula madre, obtenemos dos células hijas con idéntica información genética y a eso se le denomina clon, ¿sí? Entonces, todas las plantas que forman un clon son genéticamente idénticas en herencia genética, ¿sí? Tienen las mismas características que la planta progenitora original. Bien, entonces esto significa que la variedad puede conservar perfectamente todas sus características. Entonces, eh, la única posibilidad de que este individuo no herede la información genética de la madre es que haya una mutación, ¿sí? Si hay una mutación o un cruzamiento favorable, entonces se puede seleccionar de inmediato y sostenerla como variedad. O sea, em, eso fue lo que pasó con las naranjas o las uvas sin semillas, ¿sí? ¿Qué pasó? Que hubo una mutación, ¿sí? Hubo una mutación que hizo que esa uva y esa naranja no se forme la semilla. Bien, y entonces observaron que en esas uvas no había semilla, producto de una mutación que se dio espontáneamente, y por eso ahora se multiplican vegetativamente esas uvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se lo puede hacer por cruzamiento, entonces solamente se lo hace por propagación asexual, ¿sí? Para obtener uva o naranja sin semilla. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta reproducción vegetativa? Porque obviamente yo le dije, se la utiliza mucho para producción, ¿sí? La ventaja es que yo voy a tener plantas, ¿sí? Plantas que son reproducidas vegetativamente, conserva todas las características de la planta madre, ¿sí? Entonces, si la planta madre tiene una buena aptitud productiva, los hijos van a tener lo mismo, ¿sí? Entonces, yo ya estoy seleccionando individuos con características deseables y yo sé que los individuos obtenidos de esa planta van a ser iguales, van a tener las mismas características. Debido a cruzamientos o manipulaciones de otro tipo, se van a obtener plantas estériles que no producen semillas, las cuales se pueden mantener a través de reproducción vegetativa, por ejemplo, plátano, varios tipos de flores, orquídeas, tulipanes, gladiolos, caña de azúcar, naranja y manzana, ¿sí? Entonces, debido a cruzamientos o debido a eh, lo que le decía hace rato, de estas mutaciones, se obtuvieron plantas estériles, o sea, plantas que no van a tener semillas. Entonces, se aprovechó esta reproducción vegetativa para reproducir, para multiplicar estas especies obtenidas por producto de esa mutación, ¿sí? La reproducción asexual también permite obtener cosechas en tiempo mucho más corto, ¿sí? Porque eso es lo que yo le decía, reducimos el tiempo de formación, desarrollo de las semillas, ¿sí? Porque la semilla necesita mucho más tiempo para formar una planta. En cambio, con la reproducción vegetativa, ese tiempo se acorta, ¿sí? Por eso la banana, la piña, la caña de azúcar, la papa se reproduce asexualmente, ¿sí? Y en el caso de especies que producen muy pocas semillas y muchas de esas semillas encima no son viables, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que voy a tener que usar esta reproducción vegetativa porque la falta de producción de semillas, ¿sí? Por ejemplo, en la caña de azúcar, ¿sí? Hay una mayor concentración de azúcares en el tallo antes de la floración, ¿sí? Entonces, eso también le proporciona mayor valor a la parte útil de la planta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la planta no va a gastar energía en producir semillas, entonces solamente se va a concentrar en formar, en el caso de la caña de azúcar, mayor concentración de azúcares, ¿sí? Entonces, aquellas plantas
que tienen atrofiada la formación de semillas, ¿sí? No producen semillas, esa energía que se ahorra en producir semillas la va a destinar a formar, en el caso de la caña de azúcar, mayor cantidad de azúcares en el tallo. Bien, ¿por qué? Porque no va a formar semillas, ¿sí? Entonces, estas serían las ventajas de la reproducción vegetativa. Bien, pero obviamente, como todo, tiene su lado bueno y su lado malo, las desventajas, ¿sí? Van a ser que vamos a tener presencia de caracteres indeseables, ¿sí? La mayor proporción de estos caracteres indeseables es la presencia de enfermedades virósicas, ¿sí? La virosis está presente acá en las partes vegetativas. ¿Por qué? Precisamente por la técnica que se utiliza. Cuando ustedes van a ir a extraer el esqueje de la planta, ¿sí? Ya sea una rama, un brote, ¿qué hacen? Tienen que cortarlo, ¿sí? Con una tijera. No es que van a ir y van a arrancar con la mano porque ahí están matando la planta, ¿sí? Porque usted al querer tiroñar la rama no va a salir, porque acuérdense que tiene fibras, esas fibras están bien agarradas, entonces van a desgarrar la planta, mayor área susceptible para ataque de patógenos, ¿sí? Y encima estamos afectando la planta, ¿sí? Entonces la forma correcta de extraer una porción de esa planta, que después va a ser utilizada para la multiplicación vegetativa, es por medio de tijeras, ¿sí? Tijeras de poda o una tijera común con buen filo o cuchillo de campo con buen filo, ¿sí? Porque si no está bien afilado, vamos a desgarrar la planta no va a cicatrizar bien, no se va a demorar la cicatrización también y eso va a hacer que esté expuesta a factores, a patógenos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el material de corte que van a utilizar esté correctamente afilado. Otra cosa también es que el tipo de corte que vamos a hacer también es importante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que vayan a sacar a ver, espera que si le puedo poner acá. Bien, en el caso de el tipo de corte que vayan a hacer también es importante, ya vamos a ver después por qué, porque de eso va a depender cómo se recupera esa planta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el corte para sacar el esqueje, esa herramienta de corte, ya sea la tijera de poda, ya sea la tijera común, el cuchillo, tiene que estar correctamente desinfectado, ¿sí? Porque ustedes van a ir a cortar una rama de una planta y no pueden ir después con ese mismo cuchillo a cortar la rama de otra planta. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa planta tiene virus, ¿sí? Entonces, siempre que hagan un corte, hay que desinfectar bien, completa asepsia y recién ir a otra planta a hacer un corte, ¿sí? Siempre hay que desinfectar. ¿Por qué? Porque no sabemos si podemos estar esparciendo el virus, ¿bien? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esas condiciones de asepsia que hay que tener. ¿Por qué? Porque por lo general el operario va, corta una planta, va, corta la otra, empieza a cortar, 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 con el mismo cuchillo todas las plantas y si una de las plantas tenía la enfermedad ya la proliferó por todos lados, porque ustedes saben que al mínimo corte ya exponemos la planta a el ataque de cualquier patógeno. Por eso es muy común que estas plantas reproducidas vegetativamente sean susceptibles a enfermedades virósicas, ¿sí? Porque se transmiten fácilmente. Y encima, si la planta madre tenía el virus, obviamente que las plantas hijas también van a tener el virus. ¿Por qué? Porque se transmiten los genes, ¿sí? Entonces, si la planta madre era susceptible a una determinada enfermedad, las hijas también van a hacer lo mismo, ¿sí? Diferente a cuando se produce la reproducción por semilla, donde hay una fecundación, porque al haber el intercambio de genes, ¿qué va a pasar? Esos genes que son de susceptibilidad van a ser enmascarados por genes dominantes, ¿sí? Entonces ahí tenemos más chance de que la planta no sea afectada por la enfermedad, ¿sí? Entonces eso también es importante al momento de hacer esta reproducción vegetativa, ¿sí? Tener cuidado con la propagación de enfermedades.
Dentro de la reproducción asexual, ¿sí? Y más que nada en cítricos, esto se da mucho en cítricos, es la reproducción asexual apomíctica, ¿sí? ¿Qué es la apomixis? La apomixis es una reproducción asexual, ¿sí? Es un tipo de reproducción asexual, donde intervienen los órganos sexuales, ¿sí? Van a intervenir los órganos sexuales, o sea, vamos a tener el ovario, ¿sí? Y vamos a tener lo que es el polen, pero la semilla se va a formar sin que se produzca la unión de los gametos, ¿sí? No se produce la unión de los gametos, ¿sí? Entonces, la apomixis puede ser asexual obligada o asexual facultativa. ¿Qué quiere decir eso? La obligada es cuando las plantas solamente se van a reproducir por apomixis, ¿sí? Y va a producir una descendencia muy uniforme. ¿Por qué? Porque si no hay formación de gametos, quiere decir que la apomixis es producto de una división de la célula del ovario que generó esa semilla, ¿sí? Forma semilla, pero esa semilla que se genera no es producto de la unión de gametos, ¿sí? No hay la unión de gametos masculinos con femeninos, sino que hay una mitosis dentro del ovario que va a generar esa semilla, ¿sí? En el caso de la facultativa es cuando las plantas se reproducen tanto por apomixis y también por reproducción sexual, ¿sí? Entonces la descendencia es variable. Entonces ahí ya cuando hay, la planta puede tener tanto apomixis como reproducción sexual, entonces ahí sí ya va a haber un poco más de variabilidad genética. Mientras que si solamente lo hace por apomixis, como no hay unión de gametos, entonces la semilla que se genera por apomixis, como es producto de una división de la célula del ovario, va a ser igual a la planta madre, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros el tipo de, acá que dijimos que se formaba el endosperma, ¿sí? Y se fusionaba la célula masculina con la célula femenina para formar la semilla, mientras que acá en la apomixis no se fecunda la célula femenina, sino que la célula femenina sufre una mitosis y genera la semilla. Lo único que sí es que la célula del macho vaya a formar el endosperma, ¿sí? Pero no va a fecundar a la célula del ovario, ¿sí? La célula del ovario se divide y forma la semilla. Mientras que en la reproducción sexual, uno de los núcleos del esperma iba para formar el endosperma y el otro núcleo iba a fusionarse con la célula del ovario. En el caso de la apomixis, no. Una célula del macho fecunda el endospermo y el otro, que es la célula hembra, o sea, la célula que está en el ovario, se divide y forma la semilla, ¿sí? Entonces es una reproducción asexual apomíctica. También el individuo que se obtenga a partir de esas semillas va a ser igual a la planta madre. ¿Por qué? Porque no hubo fusión de gametos, ¿sí? Pero hay plantas que pueden tener solamente reproducción apomíctica y hay plantas que tienen apomíctica y reproducción sexual. O sea que una parte de las semillas obtenidas son apomícticas y la otra parte son semillas sexuales, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener variabilidad genética. Mientras que si solamente se reproducen por apomixis, solamente tenemos células iguales a la madre, o sea que la descendencia es uniforme, ¿sí? La forma más común de apomixis va a ser la partenogénesis, que yo le decía hace rato, ¿sí? Donde se desarrolla el individuo a partir de un huevo no fecundado, ¿sí? No hay fecundación, no hay fusión de la célula masculina con la célula femenina, ¿sí? En el caso de, por lo tanto, el individuo que vamos a obtener va a ser haploide o diploide, ¿sí? Eso depende de la célula madre. En el caso de la apogamia, también es una propagación asexual en la que el embrión se desarrolla en células haploides, ¿sí? O de la fusión de dos células del saco embrionario, ¿sí? Después tenemos lo que es la asposporia,
que el embrión se forma directamente de una célula somática diploide, ¿sí? Y no reducida porque no hay meiosis, y la diplosporia, el embrión proviene directamente de la célula madre, ¿sí? Eh, que es diploide, ¿sí? Entonces estos son todos los tipos de apomixis que pueden tener, que aun cuando no hay unión sexual, o sea, no hay formación de gametos, no hay fecundación de gametos, ¿sí? En el desarrollo de las semillas, em, es necesaria la polinización para que estimule la formación del endosperma, ¿sí? Porque como le decía acá, si bien no hay fecundación, ¿sí? No hay unión de esta célula, de este gameto femenino con el gameto masculino, no hay fecundación, pero sí necesito el gameto masculino para formar el endosperma. El endosperma es el que va a alimentar a esa semilla, ¿sí? Entonces, si bien no hay reproducción sexual, ¿sí? Pero sí necesito el gameto masculino para que estimule la formación del endosperma, ¿sí? Para eso sí necesito. Y bueno, y acá en el caso de la apogamia, ¿sí? De donde las células se desarrollan de células haploides, eso es muy común en cítricos y en mango, ¿sí? En cítricos y en mango la reproducción por medio de la propagación asexual es la apogamia, ¿sí? Se conoce de esa forma. Por lo tanto, las plantas que tienen este tipo de reproducción asexual vegetativa van a ser el ajo, la banana, cacao, caña de azúcar, papa, ¿sí? Y los frutales. Como se dan cuenta, la mayoría, que el nombre es, son especies de climas tropicales o subtropicales, ¿sí? Por lo tanto, como nosotros no tenemos ese clima subtropical, la caña de azúcar no llega a semillar, por eso se reproduce asexualmente o vegetativamente, ¿sí? Y en el caso de los frutales también, la mayoría de los frutales son de regiones subtropicales o tropicales, ¿sí? Y nosotros en Orán sí tenemos condiciones subtropicales, pero acá no tenemos condiciones subtropicales, nosotros somos más de región templada en el Valle del Lerma, ¿sí? Por eso se complica un poco la producción de semillas. Y la importancia de la reproducción asexual, ¿sí? Para el fitomejoramiento, o sea, ¿por qué ustedes tienen que saber esto de la reproducción asexual? Es porque la descendencia no va a tener variación genética, porque dijimos que va a ser igual a la célula madre, ¿sí? Como vienen de mitosis, entonces no hay variación genética, no hay intercambio genético, por lo tanto va a ser uniforme la descendencia, ¿sí? Todos los individuos van a ser iguales, genéticamente, obviamente, hablando, ¿sí? Em, y eh, en el caso de que no haya nada de mutaciones, ¿sí? Porque obviamente yo le dije que en la reproducción, en la multiplicación vegetativa puede llegar a haber una mutación espontánea, ¿sí? Se puede llegar a dar. Pero si no hay mutaciones, los individuos todos son iguales genéticamente, por eso se dice que son un clon, ¿sí? Un clon. Cuando ustedes le dicen sos un clon de tu mamá, es porque sos físicamente idéntica a tu mamá, ¿sí? Entonces, ¿qué es clon? Es que el individuo sea fenotípicamente idéntico a la madre y genéticamente también idéntico a la madre, ¿sí? Por eso se originan clones. A partir de la reproducción asexual, origino clones, ¿sí? Este clon puede ser homocigota o puede ser heterocigota, ¿sí? No tiene nada que ver con la homocigosis o heterocigosis, ¿sí? El clon puede ser homocigota o heterocigota, pero va a ser idéntico a la madre, ¿sí? Entonces, mientras haya reproducción asexual, no va a haber variabilidad genética. Solamente se puede dar variabilidad genética en el caso de que ocurra una mutación, ¿sí? Pero si no, no hay variación genética, ¿sí? Esa es la importancia de la reproducción asexual, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan diferenciar esto de la reproducción sexual de la reproducción asexual, ¿sí? Cuando vimos hace rato la reproducción asexual, dijimos, perdón, la reproducción sexual, dijimos que teníamos plantas autógamas y alógamas, ¿sí?
que se producían por medio de la fecundación. En el caso de las angiospermas se producían por una doble fecundación. ¿Por qué era la doble fecundación? Porque iba a formar el embrión y el endospermo, ¿sí? Entonces, eh, los dos núcleos formados del tubo polínico, uno iba a ir a fecundar el embrión y el otro iba a ir a fecundar para el endospermo. Por eso el endospermo es 3N y el embrión es 2N, ¿sí? ¿Por qué? Porque el embrión tiene un gameto que lo aporta la madre y el otro gameto que lo aporta el padre, mientras que el endospermo, dos aporta la madre y uno el padre. Y el endospermo es el alimento que va a tener la semilla para luego poder germinar y formar la planta, ¿sí? En el caso de la reproducción, bueno, y por eso vamos a tener plantas autógamas y plantas alógamas, ¿sí? Y en el caso de la autofecundación dijimos que íbamos a tener líneas puras, ¿sí? Y ahí sí vamos a tener individuos homocigotos, ¿sí? Y no hay variabilidad genética. Mientras que en las alógamas, ¿sí? En las alógamas hay variabilidad genética y tengo mucho menos homocigotas y mucho más heterocigotas, ¿sí? Entonces, dentro de una población alógama sí puedo seleccionar. Puedo seleccionar porque tengo muchos genes para seleccionar porque tengo variabilidad genética. En el caso de la polinización mixta, dijimos que va a haber un porcentaje de polinización cruzada y otro porcentaje de polinización, de autopolinización, ¿sí? De autofecundación, pero que puede variar en función de la presencia de insectos o en función de las condiciones ambientales. En el caso del algodón es favorecida por la presencia de agentes polinizadores y en el caso eh, del sorgo es favorecida por las condiciones ambientales, ¿sí? Altas temperaturas y baja humedad relativa, que tiene que ver también con el centro de origen de donde es el sorgo. El sorgo tiene su centro de origen en África, ¿sí? Entonces, si ven las condiciones ambientales, se asemeja a las condiciones ambientales que tenía el sorgo en sus orígenes, ¿sí? Mientras que la reproducción asexual no tenemos intercambio de gametos, entonces los individuos que tengamos van a ser clones de sus progenitores, ¿sí? Porque solamente se multiplican por mitosis, ¿bien? Por lo tanto, van a tener toda la carga genética que tenía la madre, ¿sí? Se hereda todas las cargas genéticas, ¿bien? Por eso se dice que es un clon. Y para acortar el periodo ese de, de semilla, ¿sí? Todo ese periodo que necesita la semilla para poder desarrollarse, se utiliza esta propagación vegetativa, ¿sí? Y como ven ahí, son varios los cultivos que se reproducen por propagación vegetativa o reproducción asexual, ¿sí? Em, entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda que le haya quedado. No sé si habían visto esto ya en botánica, si habían visto lo de la fecundación, de la doble fecundación, cómo se producía la doble fecundación. No sé si vieron eso. No sé si llegaron a ver también la reproducción sexual y asexual en botánica, pero eso tienen que relacionarlo ahora con esto, ¿sí? Porque a partir de esto es que nosotros vamos a poder hacer el mejoramiento. Entonces hay técnicas de mejoramiento que son para especies autógamas, que se autofecundan, y que por lo general se llama selección masal, como dijimos, no tiene mucha variabilidad genética, entonces se utilizan mezclas,
¿sí? Mezclas de líneas puras. Em, y en el caso de las alógamas, ahí sí utilizamos los híbridos de maíz, por lo general, ¿sí? Porque ahí sí seleccionamos, porque tenemos mucho más variabilidad para seleccionar, ¿sí? Mucho más genes para seleccionar. Y en el caso de la reproducción asexual, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con los clones, que nosotros vamos a tener clones, y el problema de los clones es que al ser todos con la misma constitución genética y con el mismo fenotipo, son susceptibles a ser atacados por determinadas plagas o determinadas enfermedades, ¿sí? Porque como todos son iguales, entonces no hay variabilidad genética, entonces no puedo seleccionar algún gen que le dé resistencia, ¿sí? Entonces ese es el problema de trabajar con clones, ¿sí? Pero lo bueno es que si mi planta madre tiene unas muy buenas características, yo sé que mis hijos también van a tener las mismas características, ¿sí? Porque van a tener la misma constitución genética, ¿sí? Entonces eso sería eh, la base que necesitamos para poder empezar a aplicar las técnicas de mejoramiento genético, ¿sí? Dentro de lo que es el mejoramiento genético vegetal, ¿sí? Em, Así que bueno, chicos, eso sería por hoy para que le quede ya, quiero que diferencien bien lo que es sexual de asexual y que entiendan bien la diferencia esa de por qué uno tiene variabilidad genética y por qué el otro no tiene variabilidad genética, porque eso es importante cuando hagamos en los métodos de selección. Y el proceso de reproducción, en el caso de autógama y de alógama, ¿sí? ¿Por qué son autógamas? Porque son alógamas, ¿sí? Eso es lo básico que tienen que saber para poder entender después los métodos de mejoramiento, ¿sí? Que los métodos de mejoramiento son un montón, muchos métodos, pero nosotros vamos a usar, bueno, le voy a enseñar los más básicos, ¿sí? Porque los otros ya llevan mucho más ingeniería genética y esas cosas, pero a campo se usa métodos de selección, todos usan métodos de selección, entonces eso sí o sí los tenemos que ver, ¿sí? Los métodos de selección en autógamo y métodos de selección en alógamo, ¿sí? Eso sí o sí lo vamos a ver porque eso sí es importante. Por eso me interesa mucho que entiendan este tema para después ya lo otro ya va a ser mucho más fácil, ¿sí? Los métodos de selección en autógamo y los métodos de selección en alógamo, ¿sí? Y que se queden con esto de reproducción asexual, que solamente es seleccionar de acuerdo a la planta madre, porque después los hijos van a ser iguales, ¿sí? Genéticamente y fenotípicamente iguales. Bien. Em, bueno, ya debería subir el power porque ahora sí ya está completo este power y el de plaga también ya está completo. Entonces, en plaga solamente nos faltaría ver lo que es díptera y menóptera y acá ya empezar con los métodos de selección en plantas autógamas y alógamas, ¿sí? Así que se me hace que sí vamos a llegar con los temas, que por lo menos lo más importante que me interesa ver porque si la semana que viene ya terminamos con los órdenes en plaga, ya empezamos con los controles, con los métodos de control y ya estaríamos bien. Y bueno, y con esto también ya empezar con los métodos de selección, ya estaríamos bien. Así que sí vamos bien con el programa, ¿sí? Tenía miedo de no llegar y que queden con temas ahí pendientes, porque en el primer cuatrimestre sí vieron que quedamos ahí con temas que lo llegué a dar, pero no como yo quería darlo. Pero este sí estamos bien, ¿sí? Así que bueno, eso es el tema de hoy, ¿sí? Y tengan presente esto, los métodos de reproducción, porque las especies que van a ir a ver a la finca, creo que me dijeron que era caña de azúcar, que era tomate, y ustedes ya saben, tomate es una autógama, ¿sí? Entonces, cuando vayamos al campo, ahí podrían preguntar, ¿se pueden hacer híbrido de tomate? Sí, sí se puede hacer híbrido de tomate, sí. Es caro, pero se hace. Depende el objetivo que se busque, ¿sí? Entonces, pueden preguntarle también eh, si utilizan semillas, si utilizan esqueje, de dónde sacan los esquejes, si tiene que ser de un vivero certificado, ¿sí?
En el caso que tengan caña de azúcar, si usan caña semilla, ¿sí? O en el caso de, no sé qué otra especie más van a ver. Entonces es importante que entiendan esto los métodos de fecundación, ¿sí? Si es autógama, si es alógama, o si también se puede reproducir asexualmente, ¿sí? Cosa que cuando vayan al campo puedan preguntar eso también, si hacen reproducción asexual o si hacen, y si aplican alguna técnica de mejoramiento, a lo mejor tienen ahí un banco de semillas y van sacando de ahí las semillas después, ¿sí? Todo eso pueden preguntar, ¿sí? Entonces ahí pueden también sacarse las dudas y eso le va a servir también después para que puedan estudiar, ¿sí? Y en el caso, bueno, de plagas también pueden preguntar, ¿sí? Y vamos a ver si se ve alguna plaga también ahí en el campo, que seguro que va a haber, pero podemos identificar algunas, ¿sí? Entonces eso es importante también que vayan viendo, aprovechen ahí para ver los cultivos y sacarse las dudas, ¿sí? Si lo hacen por reproducción vegetativa, si lo hacen por semilla, ¿sí? Y hablen, ¿sí? Porque si no, a veces muchos de ustedes se quedan callados y es como que van a decir, la profe no les enseña, no saben nada. No tengan vergüenza. Sí, obviamente sí, capaz que no, nos equivoquemos, es obvio, sí, porque ellos tienen mucha más práctica. Pero es mejor sacarse la duda que quedarse con la duda, ¿sí? Entonces, si tienen alguna consulta, le consultan al que vaya a ver que vaya a explicar la producción que haya ahí en la finca, todo, ¿sí? Entonces ahí se sacan bien las dudas. Porque como yo le dije, la teoría es una cosa, pero cuando va al campo es totalmente diferente, ¿sí? O sea, nosotros en la teoría, sí, todo muy lindo, hacemos el cruzamiento con el 5%, me tiene que dar todo uniforme, las plantas tienen que tener un determinado tamaño, me va a dar tanto de rendimiento, todo. Pero cuando vas al campo, tenés que ver el suelo, si ese suelo tiene disponibilidad de nutrientes, si ese suelo tiene, si ese suelo puede almacenar humedad, cuánta es la capacidad de retención del suelo, qué tipo de estructura tiene el suelo, cuál es la profundidad de raíz que alcanza, ¿sí? Em, cuáles son los cultivos vecinos que tiene, porque eso también me va a influir en la plaga que pueda llegar a tener y en la absorción de nutrientes también que pueda llegar a tener, ¿sí? Las condiciones ambientales que tenga el campo, ¿sí? No es lo mismo con probabilidad de heladas que sin probabilidad de heladas, con temperaturas mayores a 35 grados centígrados que temperaturas a 25 grados centígrados, ¿sí? La evapotranspiración influye también en lo que es la fenología del cultivo, ¿sí? Entonces las etapas fenológicas a mayor temperatura van a ser mucho más cortas, a menor temperatura son mucho más largas, ¿sí? Porque los procesos metabólicos se ralentecen con las bajas temperaturas, ¿sí? Entonces eso también va a influir en la fenología, el crecimiento, el rendimiento, ¿sí? Entonces todo eso tienen que ver cuando vayan al campo, fijarse todo lo que vieron en suelo, todo lo que vieron en clima, todo lo que vieron en todas las materias, ¿sí? En botánica, ¿sí? Todo lo que vieron en esas materias que tuvieron y más lo que están viendo ahora, fijarse y empezar a ver ya cómo armarían su criterio para dar después recomendaciones en el campo, ¿sí? Y como le digo, o sea, la teoría es una cosa, pero cuando va al campo es otra totalmente diferente, ¿sí? Entonces, también empezar a ver eso de que cómo amoldar la teoría a lo que es la práctica, ¿bien? Entonces, si bien nosotros no tenemos práctica, casi no podemos tener mucha práctica porque es virtual, entonces aprovechar este momento para hacer toda la práctica posible y sacarse todas las dudas, ¿sí? Que a lo mejor a veces quedan por la teoría tan así, eh, bueno, sí, valga la redundancia, teórico y encima virtual, ¿sí? Entonces esa falta de cercanía hace también que sea mucho más engorroso y más difícil de entender algunos conceptos, ¿sí? Pero bueno, así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Em, y bueno, ya mañana, como le dije, vamos a ver si mañana capaz que hagamos un trabajito práctico de Lepidóptera y ya la semana que viene ya vemos el otro orden.
Así ya cerramos lo que es Lepidoptera y que eso seguro que vamos a ver en el campo, ¿sí? Seguro que vamos a ver en campo algún gusanito, ¿sí? Así que bueno, eh, los libero y nos estamos viendo mañana, ¿sí? Hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego, Hasta luego, profe. hasta luego.